Proverbios 19, el verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Posiblemente no haya un asunto de más profundo interés e importancia que la instrucción de los hijos por parte de sus padres. Y son varias las razones que nosotros encontramos en las Escrituras para ver ese interés y mostrar también esa importancia. Por un lado, por el alma o por causa del alma de ellos. Los hijos son los primeros, o han de ser, los primeros discípulos de sus padres. En el caso de los padres creyentes, los hijos han de ser los primeros oyentes del Evangelio, y de una manera muy cerca y cerrada, porque ellos, los pequeños, no solamente oirán las palabras en público, sino también las palabras en privado de los padres, pero además verán sus obras. De modo que es importante y es de profundo interés esta labor de parte de los padres. Pero no solamente por el alma de ellos, hay otra causa adicional, y es el bien de la propia familia. La utilidad de un buen árbol depende en gran medida de la salud de sus ramas. El bien de la familia, entonces, está íntima o directamente ligado a la fortaleza de los hijos, que han de ser las ramas. También por causa de la sociedad. La familia es el núcleo o célula germinal de toda sociedad humana. Por causa de la iglesia. Nos revelan las Escrituras que Abraham, previendo el bienestar de la iglesia de Dios sobre la tierra, instruiría a sus hijos en el temor del Señor. Pero sobre todas las cosas, y lo más importante es, por la gloria de Dios sobre la tierra. Los padres terrenales, tú y yo, somos una sombra del Padre Creador. Y en Jesucristo, Dios corrige a todos aquellos que recibe por hijo. De manera pues, que cuando los padres han visto la importancia y el profundo interés de instruir a sus hijos, y se dedican con entusiasmo y ánimo esforzado a esta labor, están haciendo una labor de imitación en algo donde Dios es muy glorificado. De modo que, y además, la piedad de un hombre, en cierto aspecto, podrá ser medida en su compromiso de imitar a Dios en esto, de instruir a sus hijos. Entonces, por causa de la salvación del alma de nuestros hijos, por el bien de la familia, por la mejoría de la sociedad, por el fortalecimiento de la iglesia de Cristo y sobre todo por la gloria de Dios, es deber y compromiso de los padres instruir a sus hijos en los caminos de la verdad. Para estudiar este tema, dividiremos su exposición así. 1. Explicando el texto de nuestro estudio. 2. La labor paternal de proveer a los hijos la debida instrucción que honra a Dios. 3. Que el ejercicio o práctica de este deber requiere santa moderación, dominio propio en el corazón de los padres. Luego, aplicación. Como es nuestra costumbre, entonces, entremos a empezar nuestro primer punto, explicando el texto de nuestro estudio. Leo nuevamente el versículo que tenemos por delante, Proverbios 19, 18. Leo: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
Del versículo se pueden ver o sacar 4 asuntos. Hay 4 asuntos allí. 1, las personas exhortadas, los que tienen hijos, porque el texto dice, castiga al hijo del vecino, no, a tu hijo. Entonces el texto Dios está dirigiendo particular y directamente a alguien, está exhortando. ¿Quiénes son esas personas aquí exhortadas en nuestro verso? Los papás. Luego el deber mandado, instruirlos, castiga a tu hijo. El tiempo más óptimo y eficaz para la ejecución de esta responsabilidad, en tanto hay esperanza. Por último, la precaución o moderación para hacerlo, que puede ser resumida en una frase: dominio propio, una virtud, dominio propio. Mas no, dice el versículo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahora, en este primer punto, caminemos un poco más para ver esos 4 asuntos en mayor detalle. Las personas exhortadas, los padres. Si leemos nuevamente el versículo, encontraremos que la palabra papá, ni padre, ni mamá aparece allí. Dice el texto, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y hay un posesivo allí, tu hijo. ¿Y de quién son los hijos? De los padres. Entonces las personas exhortadas es a los padres. El arma inmortal de esos pequeños le fue dada por sus padres. Todos los hombres que han tenido hijos transmitieron la semilla del arma inmortal a sus pequeños, a sus retoños. Pero junto con el alma inmortal, y por ser nosotros una raza caída, de naturaleza en pecado, cuando nuestros hijos vienen a este mundo, cuando entran aquí, le damos también el pecado original. Transmitimos nuestro mal en ellos, de donde entonces inferimos que por nuestra responsabilidad delante de Dios y por el amor entrañable que tenemos a nuestros propios hijos, que a su vez son una extensión de nosotros mismos, es nuestro deber y no de otros ocuparnos en instruirlos, en levantarlos, o de otro modo, como se suele decir, un papá bueno y sensible tratará de que sus hijos no experimenten los mismos males que al papá le tocó pasar. ¿Cuáles son las personas directa y principalmente involucradas? Los padres. Mírese conmigo, Efesios 6, el verso 4, un texto muy conocido sobre este tema. Efesios 6, el verso 4, leo. Y vosotros, padres, es explícito, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice allí maestros, sino padres. Hay un dicho que se suele decir, y es un principio, creo, en la ciencia de la administración económica, que un buen jefe hará lo que en una ocasión su subalterno o empleado no puede hacer o no ha hecho. Cuando ocurre cualquier desmán o injusticia en uno de los policías de nuestra nación, a quien se llama la atención es al jefe de la policía. Entiéndase entonces que aplicado eso a lo mismo que estamos considerando, la responsabilidad mayor es de los padres. Los maestros están quizás para ayudarnos,
Por lo tanto, hermano amado, si los maestros no pueden llenar las expectativas que tú tienes con respecto a tus hijos, entonces eres tú que debes proveerlo, porque la responsabilidad es tuya, no de los maestros. Los maestros son una ayuda, y los abuelos, los tíos, los hermanos, el servicio son ayudas, pero la responsabilidad delante de Dios no son ellos. Dice, y vosotros, padres. Y vosotros, padres. Es sobre los padres, pues, que recae la responsabilidad de esta ardua y bendita labor. Recalcamos el asunto porque es nuestra tendencia natural a abandonar nuestros deberes, en particular si los deberes vienen de parte de Dios. La mente natural, recuerden, amados hermanos, es enemistad contra Dios. Las Escrituras lo recalcan y nosotros debemos hacer lo mismo, porque estaremos tentados al camino suave y fácil en lugar de asumir nuestra responsabilidad. Que nuestras propias bocas no nos condenen. En el sentido que en ocasiones decimos, si mi papá hubiese sido así, si mi mamá hubiese sido de tal forma, estamos diciendo que ellos debieron haber sido mejores padres. Si no lo somos, nuestras propias bocas nos estarán condenando. Nuestro propio entendimiento. Aquí lo hemos visto en Efesios 6:4. Colosenses 3:20 lo dice. Y multitud de otros textos en Proverbios enfatiza sobre el asunto. La responsabilidad es de los padres. Nuestro texto dice, castiga a tu hijo. El deber mandado, instruirlos. Volviendo otra vez a Proverbios 19:18. Esto y nosotros agregamos, padre, castiga a tu hijo. ¿Cuál es el deber mandado? Castiga a tu hijo. La palabra que aquí es puesta o dicha como castiga o castigar, del hebreo yakar, es traducida esta misma palabra en otros lugares como instruir, disciplinar, corregir, enseñar y otros vocablos semejantes. Por ejemplo, Proverbios 29, verso 17, un poco más adelante, dice así la Escritura: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esa palabra que aparece aquí, corregir, yakar en hebreo, es la misma que aparece en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo. De modo entonces que los padres, por mandato de Dios, por su responsabilidad y por amor, están atados a instruir y amonestar a sus hijos. Entiéndase que no es simplemente criarlos, esto es darle comida y las necesidades materiales que tengan en este mundo y levantarlo hasta cierta estatura. No. También hay que corregirlo, castigarlo, instruirlo, disciplinarlos. Que si no viene al arrepentimiento a Dios y la fe en el Señor Jesucristo, por lo menos sean buenos ciudadanos y hagan el bien en el pueblo o en la tierra que los acoja. Que de todos modos, por causa de la sociedad, nosotros le demos buenos hijos. De lo contrario, es decir, que si los padres se contentan con criarlos por darle un cuerpo, estarán criando lo menos hijos para Belial. Pero hay también una útil enseñanza en el pasaje que podemos derivar de ella, que si los hijos la asimilan y hacen un buen uso, les sería de mucha ayuda y les evitaría muchos pesares. Retomo el pensamiento y te hago la siguiente pregunta.
¿Eres tú un hijo o un papá? Yo soy hijo, ok. Dice la Escritura, la palabra de Dios, hijos todos que estáis aquí, que no estáis bajo que estáis bajo la autoridad del Padre, que todavía no han salido de la casa, que no se han casado. Hijos, Dios manda a todos los padres terrenales a instruir, a disciplinar y a castigar a sus hijos. ¿Sabe qué podemos inferir de ahí, hijo? Que será casi imposible que haya un buen hijo sin que esté consciente de que hay un yugo sobre su voluntad. El hecho de ser hijo implica que tendremos un yugo sobre nuestra propia voluntad. Déjame ponértelo en otro lenguaje. Que tú no podrás hacer todo lo que tú quieras hacer. Y que en ocasiones planeará muchas cosas, te entusiasmarás con ellas, pero vendrá tu papá o tu mamá, te pondrá un no. Ese es el yugo, porque Dios te ha puesto bajo autoridad. Repito, sería casi imposible ser un buen hijo sin tener un yugo sobre nuestra voluntad, sobre nuestros planes, sobre nuestros deseos. Todos los hombres han de tener de en algún modo yugo. Leíamos en estos días en la prensa, ningún hombre puede estar por encima de la ley. En otras palabras, que en esta nación, por grande que sea un hombre, tiene que estar bajo el yugo, por lo menos bajo el yugo de la ley. Y Cristo mismo dice a los cristianos, en Mateo capítulo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y es un yugo sobre nuestra mente, sobre nuestros planes, sobre nuestros deseos, sobre nuestra voluntad. Hay un yugo. Ahora bien, cerrando el paréntesis con los hijos, un papá dice, ¿y cuál es ese yugo? Ese yugo ha de manejarse entre dos extremos. Rectitud por un lado y amor por el otro. Pureza por un lado, misericordia por el otro. Justicia por un lado, compasión por otro. Estos dos límites, pureza y amor, impedirán a los padres salirse de las reglas que el Señor ha establecido. Entiéndese, papá, a los papás, que el fin o propósito de la corrección o castigo sea el bien del muchacho. Porque los límites nuestros son justicia y misericordia. La justicia es buena y la misericordia también. El fin de todo castigo o corrección sea el bien del muchacho. Que el muchacho sea una verdadera y piadosa criatura, que haya buena crianza, no una venganza pasional, ni una indulgencia apoyadora. Los dos extremos son malos. Si los papás son muy fuertes, le hacen daño. Si son apoyadores, le hacen daño también. ¿Y qué es eso, apoyador? Indulgentes. Indulgentes. Que los hijos no tienen gobierno. Eso es eso. De modo que el deber mandado es instruirlos. Castiga a tu hijo, instruye a tu hijo, disciplina a tu hijo, educa a tu hijo. El tiempo del deber. Dice Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza. Hermanos, nuevamente vayamos a leer el versículo para destacar un asunto. Nótense, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice, castiga a tu hijo. Te da una salvedad en tanto que hay esperanza y una precaución. No se apresure tu alma para destruirlo. ¿Dónde entonces recae la fuerza del deber?
en tanto que hay esperanza. El deber es castigar al hijo, pero dice allí, en tanto que hay esperanza. Esto es, que pudiera ser irremediable si el remedio es dilatado. Pudiera ser irremediable si el remedio es dilatado o pospuesto. Alguien pregunta, ¿cuál es, en título general, la lección a ser enseñada? Obediencia. Obediencia. Ahora, debo decirte, cuando dices aquí en tanto que hay esperanza, la lección es obediencia. Que escrituralmente hablando, es imposible aprender obediencia sin sufrir. Hijos, ama tú a tu papá, a tu mamá, amas a Dios. Es imposible aprender obediencia a tus padres y a Dios sin sufrir. Hebreos capítulo 5. De esto en tanto hay esperanza. No es que va a ser fácil, ese tiempo es doloroso. Verso 8. Leo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando allí? Del Señor Jesucristo. El hombre humilde, la humildad se llama Jesucristo. El hombre sin pecado, el Hijo de Dios, dice la Escritura, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces el papá tiene que estar claro, y la mamá también, y los hijos también, que no se puede aprender obediencia sin sufrimiento. No se puede aprender a obedecer a Dios, a los padres, al Señor Jesucristo, sin sufrir, sin padecer, sin que nos cueste. Pero los padres también tendrán alguna dosis de dolor. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hablando en tono paternal, el apóstol Pablo dice lo siguiente, leo. Hijitos míos. Él usa aquí una expresión de ternura. Hijitos míos, inspirado por el Espíritu Santo, el amor de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. De donde podemos derivar que enseñar rectitud, buenos modales, educación, principios cristianos no es posible enseñarlo en los hijos sin que haya dolor en el papá y sin que haya dolor también en los hijos. Siempre será así. Ahora bien, dice el texto, nuestro texto de referencia, mientras haya esperanza. De modo, entonces, que para el entrenamiento sea lo menos doloroso posible y con la menor cantidad de castigos, hay que empezar temprano. Ese es el énfasis del texto. No es que no se pueda después, pero hay que empezar temprano, mucho mejor. Entonces, retomando, si el hijo humilde, el hijo sin pecado, el Señor Jesucristo, sufrió para aprender obediencia, a los pecadores es imposible enseñarlo e instruirlo sin que la vara esté a menudo sobre sus espaldas. Eso es imposible. Nosotros por naturaleza no queremos la obediencia, hay que forzarnos a ella. Proverbios capítulo 13, verso 24, leo. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. No lo dice el predicador, no lo dice la iglesia, lo dice Dios en su palabra. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y peor aún, los hijos indulgentes terminan aborreciendo a los padres indulgentes. Como decía un ministro puritano, si tú no empleas la vara de Dios para instruir a tus hijos, con el tiempo, pasados los años, Dios tomará a tu hijo como una vara para amargarte a ti.
Ahora todo eso es mientras hay esperanza. Debe empezarse desde temprano. Alguien comentando sobre este mismo texto ha dicho, y cito, es más fácil hacerle el bien a un niño con un ligero castigo que a un hombre maduro dándole palos en las espaldas. ¿Hasta qué edad, entonces, debe darse el castigo? ¿Hasta cuándo hay esperanza? Bueno, en sentido general, eso lo veremos luego con más detalles, pero en sentido general podemos decir que mientras los hijos estén bajo tu techo, están bajo tu autoridad. Mientras los hijos estén bajo tu techo, están bajo tu autoridad. Ahora bien, si tu hijo o tu hija se ha casado y se muda a otro sitio y por una providencia tiene que venir a vivir contigo por un tiempo, él no está bajo autoridad. Ya no está bajo tu autoridad, ya se fue. Pero mientras él no salga del hogar, generalmente para casarse o por lo que fuese, o a trabajar, están bajo la autoridad de los padres. Y el castigo, la instrucción, la disciplina se aplica. Y usted puede probar eso escrituralmente. Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Leo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Alguien dice, pero ahí no está hablando de edad. Eso es para niños. Vamos a seguir leyendo. Y dirán a los ancianos de la ciudad, verso 20, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Niño borracho? No, ese era ya grande. De modo que Dios ha dado a los padres sobre los hijos autoridad para disciplinarlo, para castigarlo, mientras estén bajo su techo. La manera en que lo vamos a hacer, o que se va a hacer, si es que se requiere hacer, eso es en parte objeto de nuestro estudio. Hoy simplemente estamos dando las generalidades y explicando el versículo. El asunto es que dice el texto, mientras hay esperanza, comenzar temprano. Un caballo puede ser domado, y mientras más joven sea el caballo, más fácil hacerlo. Si el caballo es ya maduro o entrado en años, podrá quizá domarse, pero en ocasiones primero se le rompe el cuello antes de quebrar la voluntad del caballo. Lo mismo se aplica a los hijos. Con amor, con ternura, con justicia, procurar empezar temprano. Hay un caso en las Escrituras muy trágico, de un hijo que no se empezó temprano con él. Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. El hijo se llama Adonías y su padre se llamó el rey David. Leo. Entonces Adonías, hijo de Agüí, se rebeló diciendo, yo reinaré. Así hablan los hijos criados, que todo es sus deseos. Yo reinaré, de manera determinativa, absoluta. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y aquí la nota triste. Verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Los hijos buenomozos o las niñas buenamozas, los padres a veces, muy a menudo, están tentados a no corregirlos. Se deleitan tanto en la figura agradable que le brinda a sus ojos. Mira, qué hijo me ha dado el Señor, que no lo corrigen a veces. Este nunca fue corregido y quiso hacerse rey. Versículo número 52. Y Salomón le dijo, si él fuere hombre de bien,
ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Su propio hermano. Salomón era el rey en Jerusalén, ambos hijos de David. Adonías nadie en su niñez le reprendió, ni lo castigaron, ni lo disciplinaron, nunca lo entristecieron. La vara tiene que entristecer. Él dijo entonces, como yo soy hijo de David, no preguntó si Dios lo había escogido a él o no. Dios había escogido a Salomón, dijo, yo voy a ser rey porque yo soy hijo de David. Siguió por lo natural. Cuando hicieron a Salomón como rey, él salió corriendo y se asió de los cuernos del altar, y Salomón lo mandó a buscar y le dijo, si tú fueras un hombre de bien, la vida te será conservada, te será preservada. Pero miren el caso tan trágico de este pobre hijo. Verso 25, capítulo 2. Entonces el rey Salomón, desde el 24 y 25, perdón. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre. Salomón hace un juramento, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra Adonías y murió. ¿Vieron ustedes que este hijo nunca fue entristecido? Él no respetaba autoridad. No respetaba la autoridad de su padre, no respetaba la autoridad de los profetas, ni tampoco la autoridad del gobierno. Ni la amenaza de la espada, ni la amenaza de la espada lo detuvo. Y la espada se encontró con él y murió. Hay hijos, y nosotros lo hemos visto aún en los periódicos, que aparentemente nunca, cuando pequeño, lo corrigieron. Y lo que le daba deseo no había manera de detenerlo, siempre lo obtenían. Fueron criados para estimular sus deseos. Algunos de ellos están en la cárcel, porque comenzaron a trabajar, se hicieron empleados de un banco o de una institución del gobierno, y le dio el deseo de ser rico sin trabajar. Y como nunca fueron entristecidos y fueron ricos, algunos terminaron en la cárcel. Y si Dios tiene misericordia de esta nación, muchos otros terminarán también en la cárcel. En tanto que hay esperanza, corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo. Volvamos a Proverbios 19 nuevamente. 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice allí, ¿a quién fue dirigida? A los padres. El deber es castigar o instruir a los hijos. El tiempo en tanto que hay esperanza. Pero luego hay un más, que es un adverbio de contraste, o un pero, de donde viene la precaución. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Entiéndase, amado hermano, entiende esto, que desde los primeros días de nacidos, los niños, los hijos no estarán gustosos de obedecer, sino lo contrario. Los bebés no querrán obedecer. No es natural en nosotros la obediencia. Los bebés no querrán estar sujetos. Hay que decirlo, papa, papa, cuando van a extender la mano a algo, porque por naturaleza no quieren obedecer. Y no una vez, hay que decirlo muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos no aman la corrección. Usted ha oído decir, y es muy corriente, querer es poder.
Cuando uno ama algo, tiene el poder, la facilidad de hacerlo. Se entrega con más solicitud. Querer es poder. Pero los hijos no aman la obediencia, no aman la instrucción, no aman el castigo, sino lo contrario. Por lo tanto, se dificulta. Entonces, en tales situaciones, los padres estarán muy tentados a reaccionar negativamente ante la rebeldía de los hijos. Es por eso que el Señor, conociendo nuestros corazones y conociendo nuestras debilidades, nos advierte, nos dice y repite, enfatiza: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tiene que hacerlo con dominio propio, que los padres entonces deben tomar toda moderación y precaución para aplicar la vara. Es la idea. Porque una vara injusta puede echar a perder, socavar y en algunos casos arruinar la armoniosa relación de amor y pureza que debe haber entre los padres con sus hijos. Una vara injusta puede provocar eso. Más aún, que una vara injusta de parte de los papás puede hacer que los hijos se tornen rebeldes. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. La tendencia entonces puede ser destruida, de donde inferimos también que aplicar la vara es un asunto de mucho peso, requiere de mucha sabiduría, porque podemos hacer más daño que el error o los errores que pretendemos corregir. He aquí que todos debemos gritar, clamar desde lo profundo del corazón: Señor, ten misericordia de nosotros. Danos sabiduría, danos amor, danos dominio propio. Hay padres que son groseros, crueles, que abusan de su gobierno paternal, que se extralimitan de los límites que Dios les ha establecido. Esa es nuestra tendencia. Pero aquí la voz divina: mas no se apresure tu alma para destruirla. La vara entonces puede ser causa de la ruina del muchacho. La vara puede ser causa de la ruina del muchacho. Es un peligro latente en los papás. Y eso no solamente lo dice aquí. Veamos en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3. 21. Leo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, agrada al Señor que tú seas obediente a tus padres. En un hogar donde los hijos obedecen, la bendición de Dios estará en aquel hogar. Ahora, con una variante, voy a leer el próximo versículo, una variante a profeso. Voy a omitir algo. Padres, instruid a vuestros hijos. ¿Es eso lo que dice? No, nota. Le dice a los hijos que se sometan, pero conociendo lo inclinado a la injusticia que están los papás, a seguida llama a los padres y dice: padres, no. Una negativa. ¿Lo notan ustedes? Miren, una negativa. No exasperéis a vuestros hijos, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué? Para que no se desaliente. El texto es bien claro. En otras palabras, amados hermanos, que la buena intención y el buen deseo de instruir a los hijos no es suficiente. Esa es la idea. En general, cuando se trata de corregir el mal cometido por los hijos, la mayoría de los padres más piensan en su propia honra personal, en su comodidad egoísta, que en el bien del muchacho y en la justicia ajena. Esa es la tendencia. Entiéndase también que la precaución de Proverbios 19:18 es una de las más difíciles de guardar. En Colosenses 3:20, el apóstol dice para que no se desalienten.
Pero la expresión de Proverbios 19:18 es aún más enfática. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. No simplemente que no se desalienten, lo cual está incluido, para destruirlo. La advertencia es mayor para sobrecoger nuestros corazones. Vimos hace un rato cuán claro derivamos del texto que la exhortación era a los padres. Castiga a tu hijo. Los únicos que tienen hijos son los padres. Es a los papás que le está diciendo, le está hablando. Pero aquí, consciente de lo que está hablando a los papás, le da una precaución y recalco y acentúo, porque es difícil guardarla.